a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Te queremos dar muchísimas gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por poder de nuevo tener este encuentro de corazón a corazón. Y muchas gracias, Señor, también porque quieres curar, vendar, consolar todo aquello que en la humanidad está herido, está roto, y también en nosotros. Te agradecemos, Señor, esta realidad. Te agradecemos que seas este Dios, este Jesús consuelo, compañero, cercano, que sabe de nuestras dolencias, de nuestros fracasos, de nuestros sufrimientos, y que por eso nos llamas, porque quieres tocar nuestro dolor, curarlo y levantarnos, para que nosotros también podamos tocar y curar, y salvar y poner de pie, y dar vida, y alimentar. Queremos pedirte, Madre, esta actitud tuya, delicada, hoy afinar en esta delicadeza con el Señor, en este trato a solas, prolongado, sin prisas. Danos, Madre, esas manos tuyas, esos ojos tuyos, ese corazón tuyo, para acercarnos a nuestra realidad, para dejar que el Señor la mire, se acerque y que, como se acercó a ti, y le dijiste con una confianza total que se haga lo que tú quieras, que también nosotros podamos responder así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenos días. Buenos días. Estamos ya hoy un poco más madrugadores, ¿verdad? Y seguimos en este proceso, en este camino. Es un paso más en nuestra vida, ¿verdad? No es ni mucho menos un paréntesis, ni mucho menos definitivo, sino un paso más en ese proceso que llevamos y que el Señor lleva con nosotros. Ayer se nos hablaba mucho de cómo el Señor nos mira y que su mirada es una mirada llena de esperanza, llena de futuro. Nuestra mirada, nos venían a decir, es muy cortita, ¿verdad? Que la mirada de Dios es mucho más amplia y que Él lleva su obra, que nosotros solamente vemos momentos puntuales, situaciones, incluso nos quedamos enganchados ahí, ¿verdad? Sobre todo si las situaciones son difíciles, nos quedamos enganchados. Pero el Señor tiene toda la trayectoria, tiene la línea continua. Nosotros tenemos intermitentes, ¿no? Entonces, qué bueno hoy comenzar el día mirándole a Él. Y os propondría mirándole en la cruz, mirando a Cristo, no la cruz como el extremo ahí, cruento, ¿no?
que también lo fue, sino para nosotros los cristianos, la cruz es la muestra de amor de Jesús por nuestra humanidad en general y por mi humanidad. Y la prueba de que todo sufrimiento, todo dolor, todo pecado ha sido asumido por Él. Todo. Que efectivamente nosotros lo tenemos que sufrir, lo tenemos que actualizar, lo tenemos que vivir, porque nos toca hoy vivirlo. Pero en Él ya ha sido redimido, ya ha sido salvado, ya ha sido curado. Y hoy nos vamos a detener en esa realidad. El texto que tenemos de base de Mateo 14 dice justamente que al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Esto es constante en el Evangelio. Curó a sus enfermos. Muchas veces expresado en curaciones concretas y otras veces son resúmenes que vienen, ¿verdad? Jesús enseña y cura. Y así es como Jesús instaura el reino, enseñando y curando, dando la palabra y curando. Y hay muchos pasajes donde dicen que les llevaban lunáticos, ciegos, cojos, leprosos. Bueno, los leprosos no, porque estaban apartados, ¿verdad? Pero con toda clase de dolencias y enfermedades. Y Jesús los curaba, y Jesús los tocaba, y recobraban la vida. Hay muchos pedazos de texto que justamente hablan de eso. Y os voy a dar varias citas, tanto de curaciones personales como de estos pasajes donde está relatado. Por ejemplo, en Mateo 2, 28, en Mateo 8, 28, 9, 1, 8. O sea, todo seguido. Mateo 28, 9, 1, 8. Mateo 9, 27, 31. Os repito, Mateo 8, 28, 9, del 1 al 8. Mateo 9, 27, 31. Mateo 12, 9 y 14. Mateo 15, 21, 28. Vale. Jesús anuncia el reino con hechos y con palabras. Los hechos confirman la fuerza y el poder de la palabra de Jesús. Y los hechos son las curaciones, los milagros. Y siempre las curaciones y los milagros están en función de probar, no el milagro por el milagro. Jesús no era un milagrero, sino que los milagros y las curaciones en Jesús tienen la función de ratificar la autoridad, ratificar que el reino de Dios es real, que el reino de Dios está presente, ratificar la fuerza que tiene la palabra de Jesús ante el mal. Ante el mal.
ante el mal, ante la enfermedad, ante, pues eso, también los espíritus inmundos. Y esta mañana, al iniciar la oración, yo le preguntaba, me quedaba con la pregunta que nos hacía ayer Víctor en la Eucaristía. ¿Cómo sueña Dios la humanidad? ¿Cómo me sueñas, Señor, Padre? ¿Cómo me sueñas? Y la respuesta que encontraba era: te sueño vivo, te sueño lleno de vida, pletórico, sano. Te sueño así. Pero entender este pletórico y sano en el sentido profundo, porque si comenzamos a hablar de los dolores, no acabaríamos, ¿verdad? A ciertas edades, encima estos bancos que son más duros, que yo qué sé, y parece que tenemos los cojines contados, pues realmente cuando hablamos de sano, lo hablamos en sentido integral, y así lo utiliza la Sagrada Escritura, en sentido integral, sano de espíritu. Por supuesto, sano de cuerpo, pero ya los años van pasando. Pero ojo, porque muchas veces, lo sabemos todos, y aquí tengo los médicos, y bueno, si acaso que me rectifiquen, ¿verdad? Pero, ¿cuánta influencia tiene la vida espiritual sobre la vida corporal? Cuantísima influencia. ¿Por qué? Porque somatizamos. ¿Por qué? Porque somos unidad de cuerpo y de espíritu. Bueno, en todo caso, este sentido de sano es en sentido pleno, integral. Ahondamos hoy en esta realidad. O sea, miramos a la humanidad y nos damos cuenta de que es una humanidad enferma, que tiene dolores, sufrimientos, que está afectada por el mal. Y a mí se me ha quedado grabado algo que el otro día, trabajando en mi tesis, estaba leyendo sobre el Papa Francisco, que decía que lo más grave de esta humanidad es que ya no cree que tenga solución. Eso es lo más grave. O sea, sabe que está enferma, sabe que necesita curación, pero lo más grave es que ya no cree que tenga curación. Y ya no cree que haya alguien que le pueda alargar la mano para salir de esa situación de postración en la que se encuentra. Yo creo que eso es un signo de los tiempos y que viene muy ligado a la pérdida de esperanza y de sentido. Y efectivamente, cuando miramos un poquito todas las que nos han dado en estos 2 años, ¿verdad? Son muchas. ¿Qué si la pandemia? ¿Qué si la Filomena? ¿Qué si el virus este del mono? ¿Qué si la crisis? ¿Qué es? Muchas. Y llega un momento en que esa humanidad se siente herida y siente que ya no hay nadie que le pueda tender la mano. A mí me encanta, a mí me gustan mucho las imágenes, porque las imágenes ilustran muchísimo la realidad, ¿verdad? Te lo hace comprender mejor. Los conceptos a veces quedan muy limitados, pero las imágenes, me gusta esa imagen, ¿no? Que creo que está en la Capilla Sixtina, ¿no? Que es la mano de Dios y la mano del hombre, y que se están intentando encontrar. Y yo creo que ese es el camino de la humanidad de todos los tiempos. Dios y
y el hombre que buscan encontrarse. Y que hay ahí una distancia por medio que hay que ver cómo salvarla, ¿no? Cómo unirla. Y lo digo ¿por qué? Porque por eso estamos nosotros aquí. Nosotros vamos a ser el puente, el viático, que lleve a la humanidad esa mano que une la de Dios y la suya. Muy bonito, ¿no? Ahí queda un hueco. Y entonces son nuestras manos. Nuestras manos. Y Dios nos sueña así. Dios nos sueña pescadores, nos decían ayer. Dios nos sueña saliendo al paso del hambre que tienen nuestros hermanos. Quizá nosotros no nos veamos así, porque nosotros mismos nos vemos también enfermos, infirmes. Pero para eso estamos aquí. Y esa es la buena noticia de esta mañana. No importa te sientas como te sientas, porque yo te voy a curar, te voy a sanar, te voy a dar la medicina. Y estos días ya lo has ido viendo, ya lo has ido comprobando. En definitiva, muchas veces nuestras enfermedades y las enfermedades físicas vienen por mala alimentación. No lo sé, pero yo creo que el tema, por ejemplo, del COVID, en personas que tenían el sistema inmunológico muy bajito, les afectaba más. Lo mismo nos ocurre a nosotros. ¿Cómo paliar nuestra debilidad, nuestra enfermedad? Alimentándonos de la palabra, alimentándonos de Dios. Porque si no, nos vienen las enfermedades espirituales. Hay enfermedades físicas y también hay enfermedades espirituales. Hay una enfermedad que los antiguos llamaban la acedia espiritual. Las pocas ganas de comer. Es que no tengo ganas de orar. Es que no tengo ganas de abrir la palabra de Dios. Es que no tengo ganas de seguir amando a la persona que tengo al lado y tiro la toalla porque yo estoy cansada. Me siento desmotivada, desmotivado. La acedia espiritual, como el rechazo de las cosas de Dios. Y diríamos muchas más. Por eso ahí los acompañantes espirituales pues tienen que ayudar a detectar todo ese tipo de cosas. ¿Y eso qué pasa? Nos debilita. Pues bien, estamos aquí justamente porque el Señor quiere curar nuestras heridas. Hemos leído en Isaías 61, del 1 al 3, que he cogido justamente esa cita, porque en Lucas 4 la retoma, pero este versículo no lo pone. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Yahvé, y dice, a curar los corazones destrozados. Y yo creo que ahí nos podemos reconocer todos, no solo la humanidad en general, sino todos. Los corazones destrozados. ¿Por qué? Porque ayer nos lo decían también, ¿no? Pues por las relaciones interpersonales, porque nos afectamos unos a otros, por las carencias desde la infancia, afectivas, por cantidad de cosas, por conflictos, por, por bloqueos, cantidad de cosas. Y yo os propongo hoy que nos presentemos ante el Señor como aquellos enfermos que presentaban delante de Él. Me da igual el texto que cojáis. Puede ser aquel que, a mí me gusta mucho aquel que estaba paralítico y que
casa y que, oye, aquellos tenían a piñón fijo, a este le tiene que curar el Señor. Y como no podían entrar, ¿qué hicieron? Quitaron las cejas y le metieron por el tejado. Me da lo mismo, coger el que queráis, pero lo más importante es que hoy yo me reconozca delante del Señor que estoy necesitada de curación. Me reconozco así, que en definitiva también es reconocerme pecador, ¿verdad? Me reconozco así y me ponga así, sin ningún pudor, en ese sentido, ¿verdad? Sin ningún miedo. Y cada uno sabe sus dolencias, sus dolores, sus sufrimientos, sus pecados. Ponerlos bajo la mirada de ese Dios que me quiere curar, que me quiere sanar. Es muy bonito, las comunidades cristianas, sobre todo, incluso más que el Evangelio, las comunidades cristianas, que lo recoge el Evangelio, pero que últimamente lo meditamos menos, pero presentan a Jesús como médico, con una atención constante y compasiva, por la atención constante y compasiva que él prestaba a los que sufrían todo tipo de enfermedades. Y además, en el tiempo de Jesús, como también sucede hoy, pero bueno, de forma distinta, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, los enfermos además tenían el estigma de ser marginados de la sociedad, de la misma religión. ¿Por qué? Porque se creía que la enfermedad era un castigo de Dios. ¿Os acordáis el texto ese? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? El pobre hombre ahí estaba postrado y encima le dice, le añade, tenían esa concepción, ¿no? Y Jesús, le vemos en el Evangelio, que está cerca de las personas enfermas, que a la vez eran considerados pecadores, marginados, y él mismo rompe ese juicio. Me encanta ver a un Jesús así. Rompe el juicio de condenación que llevaba consigo el hecho de ser enfermo. Jesús no rompe, ni él ni sus padres. Y muestra la cercanía, el amor infinito de Dios para con sus hijos, sobre todo para los más necesitados. Jesús sana, dice muchas veces en el Evangelio, enseña y sana. Y me gusta, lo encuentro muy elocuente lo que dice el Papa Francisco de lo que significa sanar. Dice, sanar significa iniciar un viaje. Iniciar un viaje que es acercarse a la persona, entrar en diálogo, surgir, despertar el deseo de ser humano en la persona, despertar el dulce poder del amor de Dios, trabajando en su Hijo. Sanar significa iniciar un viaje de alivio, de consuelo. Jesús tiene un modo especial de curar a las personas a través del amor sincero. Si recordáis, por ejemplo, con la mujer adúltera, Jesús le dice, vete y en adelante no peques más. Un amor sincero. Jesús tiene la capacidad de curar a las personas a través del amor sincero, sin olvidar que el ser humano es unidad de espíritu, de cuerpo y alma. Y es muy bonito porque, por ejemplo, en los pasajes de
los paralíticos, las curaciones de los paralíticos, enseguida, o el ciego de Jericó, ¿no? Que se levanta, tira el manto y se pone a caminar. ¿Qué significa? Que Jesús, cuando sana, levanta a la persona, la levanta de su postración. ¿Cuántas etapas en nuestra vida estamos sumidos en la postración? ¿Cuántos momentos de nuestra vida? O porque tengo en casa problemas, o porque tengo enfermedades, o porque mi hija está mal, o porque... y nos dejan postrados meses y meses y meses. ¿Eh? Como aquel ciego, ¿no? Que llevaba, no sé si eran 30 años, postrado. Y eso también nos sucede a nosotros. Y eso es lo más grande de la manera de sanar especial que tiene Jesús. Levanta y da dignidad. Ponerse de pie significa sentirse persona digna, sentirse viva, no solamente sentir que sobrevivo. A veces preguntas a las personas, ¿cómo estás? Sobrevivo, que no es poco, o vivo, que no es poco. Claro, si es que tú estás llamado a vivir plenamente. ¿Y quién no puede realizar eso? El Señor. Efectivamente, nosotros no podemos realizarlo. Es la palabra, es el encuentro, es el diálogo, es el cara a cara, es el tú a tú, es el mostrarle nuestras heridas, nuestros sufrimientos. Jesús sana acercándose y cuida, reconcilia, llama y envía. Es muy bonito, porque muchas de las personas que son curadas luego siguen a Jesús, y sobre todo las mujeres. En el Evangelio de Lucas, que es donde aparecen más mujeres que acompañan a Jesús, no solo, pero muchas han sido curadas por Jesús. Han sido curadas por Jesús. O sea, llama y envía. Se acerca a las personas oprimidas, apartadas, marginadas. Y porque para Jesús la enfermedad no es una relación personal y rica. Qué bonito. Hasta no hace mucho, y sobre todo los que trabajáis en el mundo de la medicina, hemos estado considerando a veces a los enfermos como seres dependientes. Y dependientes. Y además, y en la tradición mediterránea yo creo que más todavía, el médico era el padre también. Era el médico y el cura. Y parecía que quien opinaba sobre... Ahora hemos cambiado, Ahora hemos cambiado. Pero quien opinaba sobre la enfermedad era el médico. Ahora no, ahora está todo el tema del consentimiento informado, los derechos del enfermo, muchísimas cosas, ¿verdad? Pero hasta entonces, tanto en el ámbito médico como en el ámbito familiar, el enfermo tenía que ser protegido, súper protegido. Imaginaros, por ejemplo, los deficientes, los que tenían las personas que tenían deficiencia, en los pueblos a veces ni salían, porque era vergüenza, porque tenía que ser protegido, porque era, gracias a Dios que hemos cambiado. Pues fijaros, eso ya lo hacía Jesús. No lo realizaba de manera mecánica y distante, sino que entablaba una relación personal y rica, sacando lo mejor. A mí hay un texto que me encanta, que es el de la mujer cananea, cuando va detrás de Jesús, ahí
le pide la curación de su hija. Y Jesús, se muestra un Jesús ahí un poco altivo, ¿verdad? Como que uno dice, oye, a ver. Dice, no es justo ¿cómo era? No es justo que los, bueno, lo conocéis, ¿verdad? Sí. Y la mujer, la respuesta de la mujer, pero también los perritos tienen derecho a comer las migajas. ¡Wow! Ahí se derrite, se desploma Jesús. Eso quiere decir que Jesús, con las personas que le llevaban enfermos, o ellos mismos, no tienen una relación mecánica. Ahora vale, toca mi manto y ya está. ¿Os acordáis ese otro pasaje? Dice, ¿quién me ha tocado? Y Jesús admira la fe de esta mujer. La relación de Jesús con las personas así es una relación personal y rica, que aprende de ellos. Porque Él admira la fe. Es importantísimo. Y si me creyera que también de mí, en esas situaciones, Jesús aprende. Es como dice el Papa Francisco. Una iglesia no solamente de los pobres, no solamente que acoge a los pobres, sino que los pobres enriquecen a la iglesia. Y eso ojalá lo lleváramos en cuenta, porque los emigrantes, cuando vienen con su historia, con su cultura, y los pobres también, con su teología, y nos enseñan muchísimo. Un Jesús humilde, que establece una relación personal y rica, y que aprende, y que se deja tocar, y que cambia. Porque cuando esta mujer le dice, sí, pero los perritos también se comen las migajas de los amos, que caen de la mesa de los amos. Jesús se conmueve, Jesús cambia, toca el corazón de Jesús. No solo Jesús toca el corazón de la mujer, sino que la mujer toca el corazón de Jesús. Y Jesús admira la fe. De igual modo, la fe del centurión. Señor, mi hija, unas veces es la hija y otras veces es el criado, ¿verdad? Mi hija está enferma, pero no importa que vengas, di una palabra. A mí me pone los pelos de punta. Di una palabra y bastará, porque no soy digno de que vengas en mi casa. Lo decimos en la Eucaristía. Fijaros la trascendencia que tuvo las palabras de este pagano. No soy digno. Esa delicadeza. Hoy es un día muy delicado. Hoy tenemos que afinar en todo. Silencio, trabajo, oración, dedicación a la palabra. Llevamos entre manos algo muy delicado. Es nuestra propia vida. Es nuestro corazón, a veces roto, herido, dolido. Y que el Señor quiere venir a curarlo. Y recordáis, y ya con esto acabo, y perdonadme que estos 2 días me han alargado muchísimo. Termino con la parábola del buen samaritano, súper conocida por todos. Pero no sé si tan ahondada. Y os propongo una cosa, que esta mañana seáis el que estaba tirado ahí, en el borde del camino. Y que el buen samaritano sea Jesús. Jesús, buen samaritano en mi vida. ¿Cuántas veces Jesús ha sido buen samaritano cuando me he encontrado tirado al borde del camino? No comprendido. ¿Cuántas veces? Es que no me han comprendido. Me he deshecho por mis hijos y la paga es esta. ¿A que sí? Y eso deja marca. Pues ponernos hoy en
este año he tenido experiencias muy fuertes. Mi hermana, bueno, mi sobrino se separó en unas condiciones, muy dolorosas. Con un proyecto de familia fabuloso, 2 niñas, 7 y 5 años. Bueno, pues en meses la cosa se iba empeorando. Mi hermana, su madre, la madre de él, sufriendo un montón. Y además a mi cuñado le da un ictus. O sea, pues fijaros, ahí yo sentí una llamada de decir, tú tienes que comprometerte y le pedí al Señor, dame la posibilidad de que yo pueda llevar algo de esa cruz. Y me la dio, porque nunca había estado tan cercana, como siempre estamos por ahí en la misión y todo eso, jamás había estado tan cercana de mi familia, mi madre y mi padre, pero de mis hermanos, como en estos momentos. Entonces, mi hermana estaba apaleada, y seguramente vosotros también tenéis experiencias así, te sientes apaleada. Pues ponerlo todo eso delante del Señor, porque nosotros sí que tenemos esperanza, porque nosotros sí que tenemos curación, pero nos tenemos que acercar al médico, al mejor médico, y ponernos ahí. Y si queréis, acercaros a la cruz, y si queréis, arrodillaros, y si queréis, lo que queráis, con tal de que hoy este médico que lo cura todo, nos cure profundamente y sobre todo nos consuele, nos descargue y nos cure la desesperanza, y nos cure la cedia, y nos cure el sinsentido, y nos cure las muertes, porque estamos llamados a dar sentido, a dar esperanza. Y mirad, otros no lo podrán seguir postrados, pero nosotros no, porque tenemos al médico y a la medicina. El médico es Él y la medicina es su palabra que cura, que sana, que alimenta, que fortalece, que ilumina, que levanta. Pero oremos de verdad, en profundidad, creyendo esa palabra y dejando que nos toque hasta el fondo. Las citas que os he dado, si queréis podéis añadir Mateo 8, 5 al 13, Lucas 10, 25, 37, repito, Mateo 8, del 5 al 13. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Marcos 7, 24, 30. Y la composición del lugar de hoy es: yo soy ese hombre, esa mujer que está herido ahí, en el camino. Y Jesús se acerca a mi vida para curar, vendar mis heridas, montarme en su cabalgadura, cogerme, llevarme a un lugar donde se me cure, donde Él mismo me cura, para que pueda levantarme y anunciar que Él es capaz de vendar y sanar los corazones rotos.